Yo les invito a que demos un saludo a la Santísima Virgen. Esta es la tercera parte de un tema que venimos desarrollando en nuestras anteriores sesiones sobre nuestros jóvenes. Así que empezamos saludando a la eternamente joven, la siempre Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis amigos, repito, esta es la tercera parte, este es el tercer programa que dedicamos a nuestros jóvenes. El título de esta serie de programas es Historia de la Juventud. Si ustedes ingresan a mi página web, si ustedes ingresan a fraynelson.com, van a encontrar que en la sección del blog se publican estas tres predicaciones, estas tres enseñanzas. El tema es Historia de la Juventud. Y lo he llamado así porque en nuestro primer programa hablábamos de cómo era la situación de los niños, los adolescentes, los jóvenes en la época de Jesús. Nos fuimos hasta esa época, retrocedimos en el tiempo 2000 años para ver qué era lo que sucedía en la época de Cristo. Y ahí hablábamos sobre cómo ese segmento de nuestra sociedad que llamamos los jóvenes, realmente no existía en la época de Cristo. La gente pasaba de ser niños, tanto hombres como mujeres pasaban de ser niños a ser adultos pequeños. Las mujeres, por ejemplo, llegadas hacia los 12 años de edad, cuando ya tenían el tiempo de su desarrollo como mujeres, realmente tenían una preparación inmediata para el matrimonio, porque puede decirse que casi la única demora en el matrimonio era que la mujer pudiera ser capaz de engendrar, fuera capaz de concebir, mejor. Eso era lo que sucedía con la mujer, o sea que pasaban de ser niñas que eran criadas a ser mamás que empezaban a criar. Así de sencillo. Era como la costumbre de aquella época. Los varones, por su parte, llegando hacia los 12 años de edad, tenían ya que aprender el oficio, normalmente el oficio del papá, porque los oficios eran hereditarios. Entonces, por eso Jesús era llamado el hijo del carpintero, porque lo normal en aquella época es que el oficio que tuviera el papá era el que pasaba a los hijos varones. Bueno, dimos algunas otras explicaciones en ese primer programa y descubríamos cuál fue la realidad de Cristo en esos años. Eso explica por qué la Biblia no da detalles sobre lo que podríamos llamar la juventud de Cristo. ¿Por qué no habla de la juventud de Cristo? Pues hombre, porque los años que nosotros entendemos como juventud eran años en que Cristo era simplemente, pues propiamente debo decir Jesús de Nazaret, era el aprendiz de ese artesano que era San José. Bueno, ese fue nuestro primer programa. En el segundo programa hablábamos del surgimiento de esa etapa dentro de la sociedad que nosotros llamamos juventud. Hubo varios factores. La popularización del leer y escribir, las vías de comunicación, el surgimiento de las ciudades, las redes de comercio y sobre todo las universidades produjeron esa nueva realidad social que conocemos como juventud, es decir, un tiempo en la vida en el que no se asumen todavía las responsabilidades propias de la edad adulta, pero ya se tienen capacidades de pensamiento y ya se tiene capacidad de decisión comparable a la de un adulto. Realmente esa es la característica de la juventud, tener la inteligencia y la capacidad de decisión de un adulto, pero sin las responsabilidades del adulto. Eso surge básicamente en la Edad Media y surge
a partir de estos fenómenos que hemos mencionado, el comercio, vías de comunicación, ciudades, universidades. ¿Cuáles son las características principales de esa etapa? Eso también lo hemos comentado en nuestro anterior programa. Hemos visto que son 4. Lo propio de esa etapa nueva que se llama la juventud es, en primer lugar, una ampliación del horizonte a través del estudio, a través de los amigos, a través de las redes sociales. Esto de las redes sociales nosotros lo asociamos hoy, lo vinculamos con, por ejemplo, Snapchat o Twitter o Facebook. Nosotros asociamos con esa clase de, digamos, dispositivos tecnológicos. Pero la necesidad de conectar con otros ha sido, por supuesto, bastante anterior a el fenómeno del crecimiento tecnológico actual. Eso quiere decir que los jóvenes siempre han buscado ese encuentro, ese intercambio con otros jóvenes, porque es ahí donde establecen redes fundamentales de conocimiento. Entonces, primer punto, la ampliación del horizonte existencial. Luego se da un segundo punto, que es una mirada distinta sobre la vida, una mirada marcada por el entusiasmo y marcada por la alegría, esa fuerza vital que uno ve, por ejemplo, en los animalitos cuando llegan a su etapa de maduración, o esa fuerza vital que se ve en las plantas cuando están a punto de dar sus flores y sus frutos. Esa fuerza vital es típica de la juventud. Ese es el entusiasmo, la alegría de vivir. Luego encontramos en los jóvenes una gran capacidad de cuestionamiento. Con mucha frecuencia son hábiles en sus preguntas, pueden llegar incluso a ser sumamente críticos, desconfían, quieren aclarar su propio pensamiento, están estableciendo su propio pensamiento. Y luego, pues, la cuarta característica es la rebeldía. Rebeldía que, según explicábamos en nuestro anterior programa, puede ser una rebeldía negativa, como la de los pandilleros que han existido en muchas épocas de la historia de la humanidad. No con ese nombre, en la Edad Media se llamaba goliardos a ese tipo de personajes. Entonces los pandilleros, los goliardos, las bandas, los vándalos, ese tipo de realidades han aparecido y esas son las rebeldías negativas, pero también veíamos que hay muchas rebeldías positivas. Bueno, ese es un resumen que he querido hacer porque soy consciente de que muchos de nuestros oyentes quizás llegan hoy a la sintonía y es bueno que sepan un poco de qué hemos estado hablando. ¿Y qué vamos a hablar entonces en nuestro programa de hoy? Vamos a comentar sobre la actualidad. Fíjate que el primer programa fue la antigüedad, época de Cristo, incluso hicimos alusiones al Imperio Romano y a la civilización griega. Primer programa fue antigüedad. Segundo programa hablamos de Edad Media y el surgimiento de esta realidad social que conocemos como juventud. Ya que hemos tenido esos dos programas, este tercero se va a referir a la época actual. ¿Cuáles son los desafíos propios de la juventud en nuestro tiempo? ¿Qué es lo que podemos llamar principalmente desafío? Pero quiero subrayar algo antes de entrar de lleno en nuestro tema. Quiero subrayar que el hecho de que haya estos grandes desafíos para los jóvenes, por favor, que no sea interpretado como que estoy diciendo que la juventud es esencialmente, llamémoslo así, un fenómeno negativo. Es mirar a los jóvenes como un problema o ese pretender que la juventud simplemente se devuelva a la época de la infancia es uno de los errores más graves que cometemos. La verdadera respuesta frente a los desafíos de la juventud no es anular la capacidad crítica, sino hacerla coherente y consecuente. Y la verdadera respuesta frente a la rebeldía de los jóvenes no es pretender que sean dóciles, pusilánimes o, como decimos a veces, tontos,
no es buscar que sean niños que todo lo aceptan y a todo dicen amén. No, la verdadera respuesta frente a la juventud no es anular esa fuerza de vida que tienen, no. La verdadera respuesta es que esa rebeldía sea rebeldía frente a las nuevas dictaduras, frente a las nuevas imposiciones de pecado y de perversión y de degeneración que tal vez son tan comunes en nuestro tiempo. Así que eso debe quedar muy claro. Cuando hablamos aquí de los desafíos de la juventud, no estamos diciendo, ay, qué pesar que crezcan, qué duro que crezcan, no, qué bueno que crezcan, qué bueno que cuestionen, qué bueno que sean rebeldes, pero su capacidad crítica tiene que ser consecuente, tiene que ser coherente, y su capacidad de rebeldía tiene que tener un ingrediente bien importante, que es saber escoger frente a qué me voy a rebelar. Con esa precisión, con esa claridad, hablemos ahora sí sobre estos desafíos. Por supuesto que los desafíos son muchísimos y ahora mi desafío es tratar de ponerle un poco de orden a un tema tan extenso. Yo me voy a apoyar en un esquema de pensamiento que lo he conocido de esta doctora de la iglesia que me ha hecho mucho bien, Santa Catalina de Siena. Lo que plantea Santa Catalina es lo que llamamos un modelo antropológico, es decir, un modo de ver al ser humano. Y podemos distinguir tal vez como unas 5 áreas fundamentales dentro del ser humano. Por una parte está nuestra salud, por otra parte está nuestra realidad como seres sociales, por otro lado somos seres pensantes, está la inteligencia, por otro lado también tenemos una voluntad, tenemos una capacidad de amar y de decidir, y por otro lado tenemos también unas raíces, una memoria. Entonces estos son los 5 aspectos que vamos a mirar, obviamente de un modo muy sencillo, de un modo, si se quiere, muy elemental, pero yo espero que lo que presentamos aquí sea útil. Repito, las 5 áreas que vamos a examinar. Esas 5 áreas son, en primer lugar, vamos a hablar de la parte del cuerpo y la salud. Segundo, de las relaciones interpersonales. Tercero, la capacidad de pensamiento, la inteligencia. Cuarto, la voluntad, la capacidad de amar y de decidir. Y quinto, vamos a referirnos a la parte de nuestras raíces, lo que Catalina de Siena llama la memoria. Esta distribución proviene del hecho de que nosotros tenemos cuerpo y alma, somos seres corpóreos, y en cuanto corpóreos pues tenemos el tema de nuestra salud, el tema de nuestro cuerpo, y tenemos el tema de la interacción social, porque nuestras interacciones son siempre a través de nuestra realidad corporal. Y las otras 3 áreas que he mencionado tienen que ver con la inteligencia, con la voluntad y con la memoria, que son las 3 potencias del alma de las que nos habla esta santa. Esos son entonces los 5 elementos que vamos a examinar, porque me parece que en ese esquema antropológico, en esas 5 áreas, se encuentran precisamente los desafíos que todo ser humano tiene. O sea, cada uno de nosotros, no solo en la juventud, tiene que cuidar esos aspectos, tiene que cuidar la salud, tiene que cuidar relaciones interpersonales, tiene que cuidar la inteligencia, la voluntad y también la memoria, porque la memoria es la que nos conecta con nuestras raíces. Esos son como los 5 elementos que tendremos que examinar. Bueno, si nosotros miramos el tema de la salud, encontramos que hay una gran amenaza para nuestros jóvenes, y esa amenaza se llaman las adicciones. Vivimos en un tiempo en el que las adicciones son un buen negocio para mucha gente. Es muy triste, yo creo que hay libertad de expresión en este país y creo que de un modo respetuoso uno puede decir lo que piensa. Y yo pienso que es dramático y terriblemente triste que se estén dando tantos pasos en este país y en otros lugares, por ejemplo, para la legalización del consumo de marihuana. A mí me parece que ese es un daño muy grande.
Y no es solo la marihuana, detrás de la marihuana viene el consumo de muchas otras sustancias que alteran la conciencia, sustancias que se llaman usualmente en medicina y en psicología sustancias psicotrópicas. Ese es un daño muy grande. Y esas adicciones, aunque cumplen con la agenda de ciertos intereses políticos, le hacen un daño salvaje a nuestros jóvenes. Porque la persona adicta pone a girar toda su vida en torno a su adicción. Por eso, precisamente, nuestros gobiernos quieren que se legalice el consumo de estas sustancias. Porque a los gobiernos les sirve que nosotros seamos adictos. Que seamos adictos a la droga, adictos a la marihuana, adictos al sexo, adictos al alcohol. Esas adicciones sirven. ¿Por qué? Porque la persona adicta es una persona medio dormida, es una persona atontada, es una persona que no va a ejercer su capacidad crítica con el mismo nivel, con la misma, llamémoslo así, con la misma eficacia que hubiera podido hacerlo. Y por eso los gobiernos quieren que nosotros seamos adictos. Toda esta multiplicación de temas de pornografía y esta invasión de pornografía por la televisión y por internet sobre todo, ¿qué está indicando? Pues está indicando que hay permiso para que eso suceda. Entonces, lo primero que hay en la salud de nuestra gente, de nuestros jóvenes, es eso. Y es ahí donde yo quisiera reclamar la rebeldía. Hace poco me contaba una mamá, y me lo contaba con alegría, cómo su hijo había sufrido gran presión en el high school, en el colegio. Su hijo había recibido una presión bárbara de sus compañeros, presión para que consumiera droga, para que la probara. Pero este muchacho ejerció su rebeldía y la ejerció de modo correcto. ¿Por qué? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Por qué tengo que caer en eso? Eso es lo que necesitamos. Jóvenes que se rebelen frente a eso. Lo mismo hay que decir con respecto al sexo. La trivialización de la sexualidad, ese convertir al sexo en un artículo de consumo, ese convertir el cuerpo femenino sobre todo, pero también el masculino, en una especie de juguete, y convertir entonces la sexualidad en un puro entretenimiento. Esa trivialización reclama de nuestros jóvenes, sobre todo nuestros jóvenes creyentes, reclama una actitud de rebeldía. ¿Y por qué? En Estados Unidos hay estadísticas dramáticas con respecto a las mujeres. Se calcula que una tercera parte de las mujeres que llegan al college, cuando salen del college han abortado. Es decir, ese tiempo típico de la juventud, ese tiempo es desastroso, no solamente por el crimen de haber asesinado a esos miles y miles y miles de hombres y mujeres, porque atención, las mujeres también son asesinadas ahí. Hay gente que quiere presentar el aborto como un derecho de la mujer, y yo siempre pregunto, ¿y dónde quedó el derecho de las mujeres abortadas? ¿Dónde quedó el derecho de las bebitas? ¿A ellas qué? ¿Quién las defendió? Entonces tienes que darte cuenta de que eso se convierte como en una especie de imposición. Cuando hablamos de que una tercera parte de las mujeres abortan en el tiempo del college, quiere decir que eso se ve como normal. Y por supuesto sucede así porque también se ha visto como normal, se ha visto como perfectamente normal que las mujeres tengan relaciones de intimidad, relaciones sexuales con sus parejas. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos con respecto a esa salud corporal? Necesitamos rebeldía. Yo llamo a la rebeldía. Llamo a los jóvenes a que sean rebeldes. Llamo a los jóvenes a que se rebelen en contra de esa tiranía que lleva a la trivialización de la sexualidad y que lleva, no solo, repito, a destruir vidas inocentes asesinándolas, sino también a dañar para siempre a estas mujeres. ¿Qué mujer va a decir, no, yo me siento orgullosa? Habrá por ahí alguna pervertida que lo diga. Yo me siento orgullosa del aborto que me hice. En primer lugar, no es solo un aborto que te hiciste, es un ser humano que mataste.
Pero la inmensa mayoría de las mujeres que yo he encontrado en 25 años de sacerdocio, si han cometido, por cualquier razón han cometido este aborto, años y años y años después sienten que su psiquis, que su sistema emocional, que su propio cuerpo, que su capacidad de amar ha sido lastimada severamente. Entonces, ese es uno de los puntos que más daño hace. Este es uno de los puntos más graves y esto tiene que ver con el cuerpo y tiene que ver con el uso del cuerpo. Hay que tener en cuenta también que otra situación corporal que demanda atención son los excesos que se presentan con respecto al cuerpo. Algunas mujeres, también pasa en hombres, pero esto afecta más a las mujeres estadísticamente hablando. Algunas mujeres, por ejemplo, tienen una situación de obsesión con respecto a su cuerpo, porque quieren tener ese cuerpo perfecto, porque quieren tener este cuerpo que no tenga ninguna falla. Y muchas veces viene la obsesión, por ejemplo, por adelgazar. Y ahí vienen unos problemas muy serios de anorexia y problemas de bulimia. Y estos problemas tienen que ver con el cuerpo, con la obsesión de tener un cuerpo perfecto. La idolatría del cuerpo perfecto lleva finalmente a la destrucción de la vida. En mi país, por ejemplo, tenemos que contar una gran cantidad de casos de mujeres que por estarse haciendo operaciones, mujeres jóvenes, mujeres bonitas, pero no, es que si no tengo el busto exactamente con tantas pulgadas, si no tengo esto, si no llego a eso, entonces nadie me va a querer. Esa obsesión por el cuerpo perfecto está destruyendo muchas vidas y en esto también hay que tener cuidado. Hay jóvenes que se obsesionan con la alimentación, es otro tema corporal al que también hay que tenerle un gran cuidado. ¿Cuál es el problema ahí? Que resulta que algunos de ellos quieren a toda costa tener la alimentación perfecta. Yo estoy de acuerdo en que hay que buscar una alimentación saludable, pero por favor seamos prudentes en este tema de la alimentación. ¿Por qué? Porque algunos están suprimiendo dentro de su alimentación elementos que son necesarios para su propio crecimiento y que son necesarios para la constitución de su propio cuerpo. En eso hay que tener prudencia. Concretamente, yo sé que este es un tema antipático para algunas personas. Es muy difícil, no digo que sea imposible, pero es muy, muy difícil llevar una dieta completamente vegetariana que le dé todos los elementos nutricionales al cuerpo, especialmente en la época de crecimiento. No hace mucho ha sucedido una tragedia que yo creo que puede ser un campanazo de alerta en este sentido. Precisamente una muchacha vegetariana, en su afán de demostrarle al mundo entero que podía ser vegetariana y tenía la misma fuerza que cualquiera y tenía la misma capacidad de respuesta que cualquiera, se propuso escalar la montaña más alta del mundo, el monte Everest. Y esta muchacha se puso en ese ejercicio, se puso en esa tarea, tristemente murió. Es decir, su cuerpo no le aguantó. Yo sé que subir el monte Everest ha dejado muertos en muchas personas, sean veganos, vegetarianos, carnívoros, omnívoros o lo que sean. Pero un factor que tuvo su peso en el caso de esta muerte fue ese. Entonces, la obsesión por tener una comida perfectamente saludable llega a convertirse en una especie de tiranía que hace daño en el cuerpo de nuestros jóvenes. Además, hay que tener cuidado con el desarrollo de intolerancias. Hablen por favor con sus médicos, hablen por favor, no me crean a mí, hablen con sus médicos, hablen con la gente experta en nutrición sobre estos asuntos y ellos les podrán explicar mejor que yo, porque al fin y al cabo esta no es mi especialidad. Pero suprimir tempranamente y para siempre algunos elementos de la dieta tiene consecuencias a largo plazo. Porque, dicho de una manera muy sencilla, cuando tú suprimes completamente un elemento de tu dieta, eso termina produciendo intolerancia a esa sustancia. Entonces, es verdad que a lo largo de los años, muchos desarrollamos, por ejemplo, la intolerancia a la lactosa. Por eso, pues, está este tema de las leches de soya, leche de almendras y también la leche deslactosada o lactose free milk. Eso existe.
Pero hay que tener cuidado porque cuando se deja de consumir demasiado pronto aquello que puede ser incluso necesario, pues las personas van desarrollando intolerancias. Es que yo no estoy hablando de memoria. Mire, una amiga mía, una señora que no es muy mayor, ella empezó hace años con el tema de solamente comer saludable, lo que llaman healthy food. Y ella empezó a que solo comía cosas saludables, entonces únicamente vegetales y ojalá vegetales crudos y únicamente agua y no sé cuántas cosas y cuidado con el gluten, cuidado con la grasa, cuidado con la leche, cuidado con la proteína animal. Después de llevar unos años en esto, esta mujer ha desarrollado en su cuerpo tantas intolerancias que en este momento la comida para ella es una tortura. Si no come exactamente la rúgula, exactamente en el aceite de oliva, si no come la fresa cruda de tal manera, si no come eso, todo lo demás le hace daño. Entonces hay que tener cuidado con los jóvenes que se obsesionan con el tema de la alimentación saludable, porque hay un momento dado en que estás arruinando tu cuerpo. Llega el momento en el que el colon, esa parte tan importante de nuestro aparato digestivo, llega un momento en el que el colon no te resiste nada. Y ese es el caso de esta mujer. Llegó un momento, cuando somos amigos hace años, y llegó un momento en el que ella no podía sino comprar en ciertas tiendas, comer a ciertas horas, preparar ella misma su alimento. Dios mío, esa es una esclavitud muy horrible. Entonces, cuidado con eso. Bueno, he mencionado algunos puntos: la obsesión por la belleza, la obsesión por la comida saludable y el consumo de sustancias psicotrópicas, básicamente las drogas, pero también otras sustancias, son algunos de los desafíos, algunos de los peligros que tienen estos jóvenes. ¿Cuáles son entonces las respuestas? La respuesta es una sana rebeldía y la respuesta es una actitud de equilibrio y de serenidad frente a esto. Es muy fácil en la juventud dejarse llevar por esto. Y créanme que ya tengo más de 50 años de edad, yo creo que ya he caminado un poquito por este planeta Tierra y yo estoy viendo que cada vez más tenemos jóvenes enfermos, cada vez más. Y cada vez más hay más jóvenes con más problemas de alergias, con más problemas de intolerancias, con más problemas de dependencia de medicación. Es impresionante. Este es el país del mundo, Estados Unidos es el país del mundo donde hay más niños y jóvenes que toman medicación permanente, prácticamente de por vida. Y esa es otra especie de adicción. La adicción a resolverlo todo con pastillas. El niño es muy inquieto, se le da una pastilla. El niño es distraído, se le da una pastilla. El niño está como triste, se le da una pastilla. Y vamos desarrollando una especie de adicción también a la medicación. Cuidado con esos elementos que tienen que ver con nuestro cuerpo, elementos que tienen que ver con nuestra salud. Hablemos un poco de la parte interpersonal. Hablemos un poco de los desafíos en esa parte de relación interpersonal. Yo quiero ser concreto en esto, y así como en el tema de la salud mencioné 3 cosas, aquí también voy a mencionar 3 grandes desafíos, 3 puntos que demandan atención en lo que tiene que ver con el área de interacción social en nuestros jóvenes. Yo les hablo como amigo, como hermano en la fe, y les hablo desde mi experiencia como sacerdote. No considero que yo tenga la experticia, ni que yo lo sepa todo, ni que yo tenga todos los estudios que son necesarios para hacer una presentación absolutamente completa del tema. Pero es posible que estas palabras sean útiles tanto a los padres de familia como a los jóvenes que nos escuchan ahora o que nos pueden escuchar después a través de estas grabaciones en internet. Entonces, primer punto que quiero destacar: está haciendo demasiado daño. Oiga lo que digo, lo digo como sacerdote. No soy experto en sociología, no soy experto en sociometría. Hablo como sacerdote que ejerce su ministerio en muchos países porque el Señor me ha llamado a este servicio misionero. Mire el primer daño: la obsesión por tener alguien, la obsesión por una pareja. Eso está haciendo un daño salvaje. Obsesión que empieza a veces a una edad tan temprana
que implica una tremenda falta de discernimiento, de discreción, de juicio maduro. ¿Cómo es posible que estemos encontrando muchachos y sobre todo muchachas que si a los 13, 14 años no tienen novio, entonces se sienten como incompletas? Un momento. Es prioridad en tu vida tener novio a los 14 años. Estamos hablando de esta sociedad. No estamos hablando del tiempo de Cristo, donde las niñas a los 14 años no es que tuvieran novios, sino que ya estaban casadas. Pero estamos hablando de esta sociedad y de este tiempo. ¿De verdad es una prioridad tener novio a los 14 años? ¿Para qué sirve, perdón que pregunte así con un poco de rudeza, ¿para qué sirve tener un novio a los 14 años? ¿Para qué sirve? Pues básicamente sirve para una gran cantidad de experimentos de tipo sexual y de tipo afectivo que terminan lastimando a veces para siempre a las personas. Yo viví varios años en un país del cual estoy muy agradecido, que es Irlanda. Yo viví en la República de Irlanda por 6 años. Conocí la realidad de las jovencitas allá. Y me encontré con que muchas muchachas, niñas, porque yo qué nombre quieren que les dé, niñas de 11, 12 años, ya tenían una cantidad de experiencia más propia de una actriz porno que de una madre de familia o que una muchacha verdaderamente hija de su papá y de su mamá. ¿Por qué? Porque resulta que los supuestos novios de estas chicas tienen la cabeza repleta de pornografía y quieren repetir con sus novias todo lo que han visto en esas puercas pantallas, en esas puercas películas que han tenido delante. Entonces tenemos niñas con experiencias absolutamente aberrantes de hacerle todo tipo de cosas al cuerpo de un hombre y de dejarse hacer todo tipo de cosas en su propio cuerpo. ¿Por qué? Porque como hay que tener novio y como se supone que la relación de pareja implica intimidad, entonces tenemos niñas de 13 años con unos niveles de violación con consentimiento de ellas, porque no es violación por la fuerza, sino violación por la seducción. Tenemos una gran cantidad de niñas, no solamente en Europa, sino en muchos otros sitios, niñas que han sido realmente profanadas en su inocencia, y tenemos también una gran cantidad de muchachos que están en esas. Entonces, el primer error que se comete en el área social es la obsesión, que no la puedo llamar bendita, no me gusta hablar de maldita, pero esa obsesión que tienen de que tienen que tener una pareja. Por favor, llegará el momento. Entender que llegará el momento es de lo más difícil para nuestros jóvenes hoy. Pero nuevamente yo llamo a la rebeldía. Que todo el mundo dentro de tu clase, que todo el mundo dentro de tu colegio, a tu edad, ya tiene novio, ya tiene novia. Y ahí vienen después los otros experimentos. Por ejemplo, los experimentos de noviazgos homosexuales. Ahí vienen también. Porque como está de moda, que ese va a ser el segundo punto. Entonces, el primer punto es cuidado con ese engaño. El engaño de creer que si no se tiene pareja estoy mal. La juventud ha de ser el tiempo para cultivar el don precioso de la amistad. La mejor manera de conocer a los hombres y a las mujeres es conocerlos con la ropa puesta. La mejor manera de conocer cuál es el pensamiento de un muchacho no es desnudarlo. Si lo desnudas, conocerás algunas áreas de su cuerpo, conocerás sus complejos y probablemente conocerás las aberraciones que ya tiene, pero no lo vas a conocer a él. A la gente se le conoce bien con la ropa puesta. Entonces es un error muy grande esa obsesión por tener pareja. Segundo error, el tema de la moda. Esto está, ha sido así realmente por décadas y décadas. Sucede que muchos jóvenes se sienten realmente muy solos en sus familias, pero muy, muy solos. La verdad es que sí. El papá trabaja, la mamá trabaja, han sido educados básicamente por la televisión, por internet y por sus compañeros de la misma edad. Esa soledad es precisamente la que, entre otras cosas, lleva al tema de los noviazgos prematuros. Pero otra consecuencia de esa soledad, ¿sabes cuál es? Que la gente siente el impulso de seguir lo que dice la moda. Entonces, si todos lo hacen, yo también lo hago.
detrás de muchísimos experimentos con la droga, con el sexo, incluyendo el sexo homosexual, tienen que ver exactamente con este tema de la moda, ese seguir. Y ahí es donde yo pregunto, ¿necesitamos jóvenes más dóciles o los necesitamos más rebeldes? Mi respuesta es, ¡más rebeldes! ¡Mucho más rebeldes! Necesitamos jóvenes que no se acomoden a la moda. Necesitamos jóvenes que sean capaces de decir, todo el mundo lo hace, pero yo no lo hago. Y que sean capaces de decirlo desde una actitud suficientemente madura como para no caer a partir de eso en actitudes ni de paranoia, ni de lo que se llama también este odio a la raza humana, que no vayan a caer pues en ese odio pues al ser humano, en ese odio a la sociedad. Ahí se necesita madurez. Entonces el tema de la moda es muy importante. Por eso necesitamos jóvenes con criterio, capaces de resistir esa clase de tentaciones. El otro elemento social que quiero destacar, y le va a parecer esto extraño a algunos de los que quizás me estén oyendo, me preocupa muchísimo que muchos jóvenes están encerrándose simplemente en sus intereses. Es decir, el individualismo. El individualismo es una enfermedad de nuestra época. Individualismo es, yo espero que la sociedad me dé, yo espero que la familia me dé, yo espero que el gobierno me dé, ¿y tú cuándo vas a empezar a dar? Entonces hay muchos jóvenes que son tremendamente conscientes de sus derechos, pero saben demasiado poco de sus deberes. ¿Dónde está la conciencia de tus deberes? No solamente los deberes en el sentido de ser buen estudiante, por ejemplo, que en últimas es algo que repercute sobre ti mismo. Cuando hablamos aquí de los deberes, estamos hablando también de los deberes que tú tienes dentro de tu familia. ¿Cuál es tu nivel de preocupación por tus abuelos, por tus papás? Si hablamos de la sociedad, ¿cuál es tu nivel de preocupación por los pobres? ¿Cuál es tu nivel de preocupación por los inmigrantes? ¿Cuál es tu nivel de preocupación por los enfermos, por los sin techo, los homeless? ¿Cuál es tu nivel de preocupación política? Reconozcamos, sin entrar en una discusión política ahora, reconozcamos que este país, lo mismo que la mayor parte del mundo, está en una crisis de liderazgo deprimente. O sea, mire cuáles son las posturas morales de la virtual candidata del Partido Demócrata y del virtual candidato del Partido Republicano en estas elecciones. Yo que amo este país, digo, Estados Unidos se merece mejor gente. O sea, mire cuál es el background, mire cuál es el pasado moral y las posturas de esa señora. Y mire cuáles son los discursos y cuál es la manera de decidir de ese tipo. Esos son los líderes. Esos son los líderes. ¿Dónde están los verdaderos líderes? Se han retirado de la batalla. ¿Por qué? Por el individualismo. Entonces los tres grandes errores, los tres grandes desafíos, los tres grandes combates, el nombre que le quieras dar, que tiene nuestra gente, que tienen nuestros jóvenes hoy son, por una parte, esa presión de tener pareja, por otra parte, esa docilidad tonta frente a la moda, y por otra parte, esa incapacidad de cumplir con sus deberes, sobre todo sus deberes sociales. Bueno, ya hemos hablado de la salud, ya hemos hablado del tema social. Nos faltan otras tres áreas que las vamos a ver un poco más brevemente, porque ya algo de esto lo decíamos en nuestro programa anterior. Con respecto a la inteligencia, porque vienen ahora las potencias del alma, ¿no? Ya hemos hablado del cuerpo y de la sociedad, ahora vamos a hablar de las potencias del alma, que según la distribución de San Agustín y de Santa Catalina es inteligencia, voluntad y memoria. En el área del entendimiento, en el área de la inteligencia, a mí me parece que el desafío principal es evitar dos extremos que resultan sumamente atractivos en nuestra época. Un extremo se llama relativismo y otro extremo se llama fundamentalismo.
El fundamentalismo lleva casi inevitablemente a otra palabra que también conocemos como extremadamente peligrosa y se llama fanatismo. Entonces, dos enfermedades de la inteligencia humana son el fundamentalismo y el relativismo. El relativismo es aquella postura frente a la vida que no se atreve a llamar las cosas por su nombre y que no se atreve a llamar bueno a lo que es bueno ni malo a lo que es malo. Sobre todo el relativismo se traduce en una tremenda cobardía para llamar malo a lo que es malo. Muchos de nuestros jóvenes tienen una espantosa cobardía, me atrevo a utilizar esa palabra, una espantosa cobardía, a darse cuenta que hay cosas que son malas. Como estamos en esta época de permisividad sexual y de permisividad en las drogas, y como todo eso nos lo han vendido en términos de libertad, fíjate que, por ejemplo, el movimiento abortista no dice nosotros somos abortistas, sino dice nosotros somos pro-choice, como diciendo nosotros damos libertad de elegir, lo cual para mí es una aberración, porque decir libertad de elegir, ¿y qué libertad le diste al feto que mataste? ¿Cuál fue la libertad que tuvo el feto abortado? Pero bueno, como nos han vendido, con el lenguaje de la libertad, nos han vendido el tema del consumo de las drogas, y como nos han vendido bajo capa de libertad toda una cantidad de comportamientos finalmente egoístas, hedonistas, frente a la sexualidad, entonces el relativismo en esos temas es muy fácil, en esos temas. Porque es que además nuestra gente hoy por hoy tampoco es relativista en todo. Cuando se trata de ciertas fallas, de ciertos delitos, ahí sí somos implacables. Pero frente a estos temas que son tan vitales para el futuro de un país y de la humanidad, sí somos relativistas. Y hay que evitar ese relativismo. La respuesta no es fácil. De todo lo que pueda yo conversar hoy, me parece que lo más difícil es esto que estamos diciendo. Porque salir del relativismo no tiene ningún atajo. O sea, no hay camino fácil para salir del relativismo. La única manera de salir del relativismo moral es a través de un camino que requiere siempre esfuerzo. Y requiere esfuerzo porque hay que usar la cabeza, porque hay que pensar, porque hay que leer, porque hay que investigar. ¿Mi esperanza cuál es? Que si es verdad que la juventud es la época de la vida en que se hace más natural la capacidad de cuestionar, yo solamente espero que nuestros jóvenes tengan la coherencia necesaria para cuestionar ese tipo de cosas. Yo he tenido muy buenas experiencias en los Estados Unidos. En algunas de estas misiones me he encontrado que estamos varios predicadores y tienen mesas donde se ofrecen distintos servicios o se ofrecen libros o se ofrecen, por ejemplo, rosarios, en ese tipo de encuentros católicos donde yo voy. Y en más de una ocasión hay una mesa de la gente que es pro-life. Para mí es una gran alegría ver esa gente que está luchando en el movimiento pro-life. Y me gusta mucho que con alguna frecuencia los que están ahí y tienen buena preparación y tienen buena formación y saben en dónde están parados y saben por qué están luchando, son jóvenes. Eso me fascina. Me fascina. Me fascina ver jóvenes, tanto hombres como mujeres, que tienen su cabeza despejada y clara y que son capaces de desarmar los sofismas del relativismo. Pero cuidado, no nos vayamos al otro extremo. El otro extremo se llama fundamentalismo. ¿Qué es el fundamentalismo? El fundamentalismo es el pretender mantenerse uno en ciertos principios interpretados siempre de la misma manera, sin ninguna capacidad de cuestionamiento, de discusión. El fundamentalismo lleva al fanatismo, porque el fundamentalismo hace que la persona quiera leer la realidad entera únicamente a partir de las 2 o 3 ideas que ha podido asimilar. ¿Cuál es la medida justa? En nuestra inteligencia la medida justa es: tengo ideas claras, tengo principios claros y tengo capacidad de defenderlos en un diálogo respetuoso. Así nos lo dice, por ejemplo, la Biblia
En el caso de la primera carta del apóstol San Pedro, nos dice este apóstol que estemos siempre listos a dar razón de nuestra esperanza. Pero fíjate lo que advierte San Pedro, de buena manera, de buena manera. Entonces el fundamentalismo en el fondo no sabe dar razón de su esperanza, quiere imponer su pensamiento. Y en ese sentido, ese tipo de intolerancia no es la que nosotros como creyentes y particularmente como católicos podemos recibir. Entonces, el gran desafío para la inteligencia, ¿cuál es? El gran desafío es, tenemos que evitar esos dos extremos, el relativismo y el fundamentalismo. Pasemos al tema de la voluntad. Según San Agustín y según Santa Catalina de Siena, la voluntad tiene que ver con dos cosas, con mi capacidad de amar y con las decisiones que tomo, mi capacidad de decidir. ¿Cuáles son los grandes desafíos, o tal vez el más grande desafío en términos de la voluntad? Como el tiempo es breve y como hay que ser muy concretos, yo lo resumo en una palabra. Y esa palabra es amor. Eso parece un poco superficial, no te creas. Mira, tenemos que rescatar la palabra amor. La palabra amor hay que rescatarla, porque está secuestrada, porque está prostituida, porque está manoseada, porque se le ha echado demasiada basura encima. Por eso necesitamos rescatar la palabra amor. Y rescatar la palabra amor es precisamente no utilizarla de cualquier manera. No se apresuren a decirle a cualquier persona. Yo sé que en inglés las cosas son un poco distintas a como se usan en español, pero mi sugerencia es, no te apresures a decirle a cualquier persona, I love you. No te apresures. No te apresures. No te apresures a utilizar el lenguaje del amor con cualquier persona. No te apresures a tener los gestos de amor con cualquier persona. Gestos de amor me refiero sobre todo a los gestos propios de pareja, porque amor de amigos, amor de solidaridad y sobre todo amor de misericordia siempre hemos de tener. Pero el amor propio de pareja, el amor propio de intimidad no lo tengas con cualquiera. Entonces rescatar la palabra amor, rescatar lo que significa amar, ese sí que es un gran desafío para nuestra época. Porque estamos viviendo en un tiempo en el que esa palabra ha sido usada casi para cualquier cosa. Es muy triste, yo lo tengo que decir en uso de la libertad de expresión y con todo respeto a las demás posturas que sé que hay en este tema. Es muy triste que cuando la Corte Suprema de este país dijo que ningún estado podía bloquear legislación con respecto a los matrimonios del mismo sexo, es muy triste que muchos aprovecharon eso para decir el amor ganó. Fíjate la expresión que se utiliza, el amor ganó. Un momento, ¿de qué estás hablando? O sea, ¿qué es lo que tú entiendes por amor? ¿Qué es lo que tú llamas amor en esas circunstancias? Entonces, rescatar la palabra amor, tomar en serio la palabra amor. Para eso, ¿qué propongo? Pues irse al testimonio, al ejemplo y a las huellas de aquel que amó hasta el extremo. Eso es. O sea, el diccionario del amor, tenemos que recuperarlo. Y la manera de recuperar el diccionario del amor es reencontrarnos con aquel que amó hasta el extremo. Solamente si nosotros amamos hasta el extremo, solamente si nosotros redescubrimos, y eso se redescubre en Jesucristo, solamente si nosotros redescubrimos la palabra amor en Jesucristo, podemos rescatar lo que significa esa palabra. Entonces, si nosotros tomamos la palabra amor y volvemos al corazón de Cristo, a la vida de Cristo, a las huellas de Cristo, al testimonio de Cristo, dejaremos de permitir que esa palabra sea manoseada, que esa palabra sea maltratada, como lamentablemente ha sucedido tantas veces en nuestra época. Ese cuidado tenemos que tener nosotros. Por supuesto, en ese sentido van muchas sugerencias del Papa Francisco. Yo sí quisiera que el amor ganara. En aquella oportunidad, en el año 2015,
se utilizó esa expresión, el amor ganó. Qué tristeza. El amor ganó en la cruz, ahí sí fue donde ganó el amor. Pero el amor también quiere ganar, y quiere ganar en esa palabra que el Papa Francisco ha repetido tantas veces, aquella misericordia que nos acerca al que está sufriendo, al que está en necesidad, al que necesita una mano. Por eso, yo pido a los jóvenes, a quienes lleguen estas palabras, que cuestionen, ya que ustedes tienen capacidad de cuestionamiento, cuestionen, por favor, cuestionen lo que ustedes llaman amor. Si tu amor no te lleva a acercarte a los más excluidos, a los más maltratados, para producir en esas vidas una diferencia en la dirección de aquel que más les ama, que es Dios, si tu amor no produce eso, atrévete a preguntarte si de verdad hay amor o no hay amor en ti. Y finalmente, la memoria. Muy breve. Y en este caso quiero hablarles sobre todo a mis amigos que vienen de familias de otros países, que es la mayor parte de los hispanos, de los hispanohablantes aquí, obviamente. La lengua oficial y primera de este país es el inglés. O sea que quienes son residentes, quienes son nacionales en este país y hablan español, seguramente pues vienen de otra parte. ¿Sabes cuál es el reto de la memoria? No desprecies tus raíces. No desprecies de dónde vienes. Tristemente me he encontrado con el caso de muchos jóvenes que incluso se burlan, maltratan o excluyen a sus papás porque no hablan bien el idioma inglés, porque no logran desenvolverse bien en una cultura que no fue la suya. Queridos muchachos y muchachas, ustedes tal vez nunca tengan idea de cuántos sacrificios tuvieron que hacer sus papás o sus abuelos para establecerse en un país que no era el suyo. Y me parece que la falta de memoria, la falta de recordar ese heroísmo, esos esfuerzos, incluso humillaciones que tuvieron que padecer para que tú hoy tuvieras lo que tienes, eso tienes que recordarlo. Porque recordar nuestras raíces, recordar de dónde venimos, recordar quiénes nos han amado, recordar cuál es nuestra fe, es la clave para que no caiga sobre nosotros aquella palabra que dijo el apóstol San Pablo en el capítulo 4 de la carta a los Efesios. Ahí dice San Pablo: no sean ustedes como niños a los que cualquiera lleva para cualquier parte. Si perdemos nuestras raíces, si olvidamos de qué principios morales venimos, si olvidamos cuál es la fe que nos ha dado vida y fortaleza, si eso lo perdemos, ahí sí que vamos a ser niños a los que mueve cualquier moda. Así que el gran desafío para la memoria es: no olvides tus raíces, no olvides de dónde vienes, no olvides quién te ha amado primero. Bueno, mis amigos, este es el mensaje que quería compartir con ustedes en esta tercera y última parte sobre la historia de la juventud. Grandes desafíos con respecto a nuestro cuerpo y salud, con respecto a nuestra vida social y nuestras relaciones interpersonales, con respecto a nuestra inteligencia, nuestra voluntad y nuestra memoria. Que Dios el Señor, que santificó con el misterio de la encarnación nuestra historia, bendiga nuestra sociedad y sobre todo bendiga a nuestros jóvenes. Amén.